El flamenco ha sido el fenómeno producto de la unión de las diferentes culturas que han dejado huella en la historia de España. Este estudio no se va a centrar en el flamenco en sí, sino en los subgéneros, el rock andaluz y el jazz flamenco, que en el siglo XX y XXI aparecen gracias a la globalización de las nuevas tecnologías y dan fin al régimen franquista, dando lugar al nacimiento de la transición a la democracia que hoy día vivimos. Pero antes, haremos un pequeño recorrido por la historia de la música para ponernos en contexto con nuestra historia musical. Desde los tiempos más remotos de nuestra historia, a lo largo de los siglos, la península ibérica ha sido un gran foco de influencias, llegando a multitud de pueblos con diferentes costumbres y diversas músicas, impregnando este territorio de nuevos conocimientos. Fenicios, griegos, cartagineses, tartesos, romanos, visigodos, árabes y otros más han influido en nuestro folclore, llegando hasta lo que conocemos como flamenco, un estilo musical que simboliza de manera nacional e internacional nuestra tierra. Sumerjámonos en el pasado histórico de la península. En Iberia, la música griega pasaba por íntimo contacto con la poesía y la danza helena, tal y como lo referiría el geógrafo griego Estrabón, en el tercer volumen de su extensa geografía del mundo antiguo. Encontramos un fragmento que nos habla que en el siglo II a.C., un egipcio llamado Eudoxos trajo a Cádiz a muchachas músicos desde otras zonas del Atlántico, confirmándonos la primera referencia sobre el intercambio de danzas y canciones entre las diferentes culturas, al igual que posteriormente las bailarinas o cainas con los árabes. Antes de la expulsión de los judíos y musulmanes por parte de los reyes católicos en 1492, los musulmanes permanecieron en la península la friolera de 8 siglos, lo que no nos es de extrañar, su influencia en nuestra música, además de la convivencia de la cultura sefardí, por lo que debemos sacar en conclusión que bajo todo este elenco de civilizaciones, la música andaluza fue tomando cuerpo, aunque, sobre todo, debemos dar un especial protagonismo al pueblo mozárabe, ya que estos eran cristianos que vivían bajo la dominación musulmana, los cuales tomaron elementos de la cultura árabe y cristiana, pero sin desdeñar otras corrientes artísticas anteriores. Podríamos decir que el flamenco simboliza a la música del pueblo gitano, llegado desde la India en la Edad Media. Así lo confirma Don Miguel de Cervantes en su obra La Gitanilla, de 1613, donde encontramos los primeros datos de la existencia de dicho pueblo, personificado con la dedicación al cante y al baile de su protagonista, llamada Preciosa. Las tonas gitanas se remontan a la presencia árabe en Al-Ándalus, que contienen, a su vez, rasgos de la música africana. Estas estaban adaptadas de romances castellanos por los gitanos bajo andaluces. Como antecedente de cantes flamencos, constituyen un género que su evolución terminaría hacerlas por desaparecer, hasta llegar al cante flamenco que hoy conocemos. En el siglo XX encontramos dos fusiones importantes que afectan al flamenco, como son el rock andaluz y el jazz flamenco. Su evolución ha llevado a diferentes hibridaciones. El rock andaluz es un fenómeno musical de definición abierta y difícil catalogación, debido a la multitud de elementos que ayer y hoy se han tomado para caracterizarlo. Es un género musical de la Andalucía de transición. Tras la muerte de Franco y llegada de la democracia, Andalucía buscaba exaltar su cultura y su tradición para fijar su identidad en las 8 provincias que corresponde a dicha autonomía, destacando su sonoridad fundamental del rock psicodélico y progresivo junto a músicas tradicionales andaluzas, destacando bandas como Triana o Alameda. Entrevistamos a Diego Ruiz Géniz, batería del grupo Storm,
uno de los pioneros del rock en España, que nos contará su perspectiva vivida en aquellos años de transición. Mi pregunta es esa, ¿cómo empieza a surgir esos grupos que tocan música de fuera y eso, vamos? Hombre, incluso es un poco difícil también averiguar dónde comenzó, digamos, a iniciarse el tema del rock en España, pero bueno, ¿por qué? Porque no se sabe quién fueron los primeros, porque lo que yo te comenté, que el grupo que suele decirse que es, digamos, los padres del rock o hard rock en España es Storm. También te comenté de que es verdad que hubiera otros grupos que estuvieran ahí en un pueblo perdido, que supuestamente a lo mejor tuvieran las mismas ideas que nosotros, pero no eran famosos, ¿no? Nosotros fuimos famosos por destacar y por estar en el sitio adecuado en el momento más oportuno. Es verdad que en España había muy buenos grupos haciendo música contemporánea. Te puedo nombrar grupos, pues mira, por ejemplo en Barcelona había grupos como Máquina, que era un buen grupo, en Cerebrum en Madrid, antes, por supuesto, mucho antes que Barón Rojo y por supuesto, en Sevilla, antes que todos ellos estaba Storm, pero antes que Storm, hay que decir que los comienzos de la historia hay que hacerlo desde el principio, no como algunos periodistas, no como vosotros, que tenéis la certeza de entrevistar a la persona, creo que es adecuada en este sentido, porque yo nunca dejo a un lado grupos que no me interese o por circunstancias que no se sabe, lo ignoro. Entonces, hay que hablar de grupos muy fundamentales. Aquí en Sevilla, por ejemplo, nace el rock o la música progresiva a través de las emisoras de las bases americanas. Evidentemente hay que hablar de Smash como un grupo, por supuesto, que hay que reconocer que fueron, digamos, los que se saltaron, digamos, muchas leyes que aquí las teníamos muy estrictamente reconocidas, o sea, que tú no podías llevar pelo largo porque estaba mal visto, ellos lo llevaron. Evidentemente otros grupos como Los Soñadores, que hay que decirlo así, también eran grupos muy buenos, los Skull, los Grilpianos. Bueno, nosotros, Storm, digamos que avanzábamos, vimos la idea cuando escuchamos por primera vez pues Alex Zeppelin, Deep Purple, cuando aquí en España todavía ni se escuchaba, claro, lo escuchábamos a través de las emisoras americanas. Y bueno, y amigotes que iban a Inglaterra, oye, pues mira, me he encontrado, pues mira, esto, un grupo que se llama Jethro Tull, o Camel, en fin, todo eso. Estoy un poco abreviando un poco todo el tema, pero hay que hablar evidentemente, por ejemplo, una cadena de la historia, que Smash, grupo Storm, Triana, Alameda, Guadalquivir, Kiko Veneno, Raimundo Amador y ya todo lo que viene después. Es verdad que hay que hablar también de grupos que eran muy buenos, eran los Skull, los Foreigner, que era de donde venía Julio Matito, en paz descanse, que era de Smash, los Grilpianos. Hay que hablar de una persona que yo siempre hablo, que este hombre era un fenómeno, en su tiempo era un fenómeno, que yo cuando diga esto la gente de mi edad va a decir, es verdad, nadie habla o pocas veces habla de Pepito Saavedra. Pepito Saavedra era un hombre excepcional, era un batería que tocaba con los Gong, otro gran grupo por supuesto, y era excepcional. Este hombre tocaba y cantaba, era un genio. Y yo lo tengo que hablar porque a veces se le pone un nombre a una calle en Sevilla de gente que creo que no se la merecen al 100%. No se lo merecen al 100%, la verdad, sinceramente, ni yo, pero este hombre sí se lo merece. Le tendría que poner una calle al nombre de Pepito Saavedra, que creo que se lo merece. Y la gente que me conoce y los músicos veteranos van a decir, lleva razón, Diego. Como Pepito Saavedra, muchos más. Pero bueno, acordarme de todo, esta entrevista duraría meses. Entonces, bueno, abreviando, que así es como se debe hacer y escribir la historia de la música, y sobre todo en Sevilla, cronológicamente. Pero
realmente nosotros aquí en Sevilla nos llamaban Sevilla el San Francisco de la música, porque estaba adelantada por eso, por culpa de las bases americanas, donde nosotros accedíamos a través de amiguetes y de ahí cogíamos esos conocimientos mucho antes que cualquier otra provincia de España. A partir de la emisora de radio. Sí, claro. Y eso no te lo puedo decir yo solo, sino que lo puedes colaborar con más compañeros que te van a decir lo mismo. Todos los grupos, y sobre todo antes, que no había los medios que hay hoy. Hoy hay muchos medios, hay escuelas de música, conservatorio, evidentemente siempre lo hay, pero mayormente todos los grupos empezaban a tocar didácticamente, o sea, de oído, como empezaba todo el mundo. Claro. Lo que pasa es que llega un momento en que te das cuenta de que te falta algo, te falta conocimiento. Entonces, claro, yo ya con 13 años, nosotros, Héctor, con 13 años ya estábamos en el conservatorio. No tenía nada que ver la música del conservatorio, evidentemente, con lo que nosotros posteriormente, supuestamente, íbamos a hacer. Eso no lo pensábamos ninguno de nosotros, porque yo podía haber sido un pianista clásico o un percusionista clásico, pero bueno, pero tuvimos que ir al conservatorio porque es fundamental de que un músico sepa música y sepa lo que está haciendo. Es verdad que yo digo que para tocar un instrumento no hace falta música, cuidado, que no vaya a decir como algunos profesores o profesorillos de algunos conservatorios, no, es que si tú no sabes música no eres músico. No, estás equivocado. Músico dice ser el que toca un instrumento. Ahora bien, para saber lo que estás haciendo y para tener conocimiento, ahí sí. Eso sí. Claro, porque siempre se toca un techo máximo. Claro, didácticamente tú puedes llegar a ser un fenómeno. Claro. De hecho, no voy a hablar de quién son unos grandes fenómenos musicales y no tienen ni idea de música, pero son grandes fenómenos, ¿entiendes? Pero reconozco de que la persona que el día de mañana quiere ser algo, en la música tiene que estudiar, tiene que ir al conservatorio, y aparte del conservatorio tiene que ir a escuelas modernas, en fin, y ampliar su abanico y escuchar mucho y ver mucho, y esa es lo mejor. Otra pregunta que me gustaría comentarte es el conflicto conceptual que hay con el rock andaluz. En el sentido de que mucha gente piensa que el rock andaluz es simplemente un rock tocado por gente efectivamente sí, de Andalucía, o se considera a un rock que es autóctono de Andalucía, en el sentido de que es música propia de Andalucía hibridada con otros estilos de música, sea rock, sea jazz, sea... Sí, fusionado. Fusión, vale. Hombre, yo opino que se le puso rock andaluz por ponerle algo, una etiqueta de algo, porque lo lógico que hubiera sido es que hubieran hecho, en vez de llamarse rock andaluz, pues flamenco progresivo, ¿no? O flamenco de una manera, porque ni que decir tiene que todos los grupos que hacían rock andaluz se han basado en los palos, digamos, del flamenco, ¿no? Entonces, ni que decir tiene es decir, pues hemos adaptado lo que antes era un señor tocando la guitarra y un cantao y 4 palmeros, pues se ha adaptado a un grupo, una batería, un bajo. Hombre, tiene su mérito, evidentemente, no hay que decir todo lo contrario, pero se le puso rock andaluz rápidamente por no tener más conflictos en ese sentido, ¿no? ¿Para qué va a poner rock progresivo o sea, andaluz, o por qué andaluz progresista? Rock andaluz y terminamos mucho mejor, que no sé si el llamarse rock andaluz, desde luego fue acertada la idea, ¿no? Por llamarlo de una manera, porque nosotros en principio, Storm, hacíamos un rock afrobético. ¿Cómo? Afrobético. ¿Afrobético? Sí, porque pensábamos en la cultura del norte de África y el sur de España. Sí. Afrobético. Claro. Claro, nos dimos cuenta que, aunque nosotros tenemos en nuestra música ciertas connotaciones andaluzas, porque oye, somos andaluces, pero nos tiraba mucho más en las raíces anglosajonas, ¿no? No sé por qué. Antes me has estado diciendo que habéis tenido relación con grupos también conocidos como Triana y tal, en el hecho de que ellos mismos han asistido a vuestros ensayos. Sí, hombre, verá, es que lo que te quiero decir es que la gente está muy confundida porque se han dedicado, la gente que ha escrito, pues se han dedicado a escribir hacia sus amiguismos. Sí. O sea, yo escribo de mi amigo y lo demás no vale.
Y claro, nadie pone a Triana como después que nosotros. Pone Smash, Triana, Alameda, Guadalquivir. No, no, vamos a ver, eso no es así. De hecho, Triana lo llevábamos nosotros, iba de telonero con nosotros cuando dábamos conciertos y venía con nosotros. Pues y muy orgullosos de que vinieran con nosotros, ¿no? Porque siempre hemos sido amigos y seremos amigos, ¿eh? Pero hay que decir las cosas como son. Estos señores, no sé por qué, nunca nos nombraban a nosotros, nunca. Celos profesionales, éramos unos críos a lo mejor, éramos más jóvenes que los demás, no entrábamos en su élite ni nos íbamos al barrio, exactamente, al barrio de Santa Cruz, temas hippie, todas esas cosas. Entonces nosotros, pues, como éramos unos chavales, pues quizás no nos tomaban en serio. Pero realmente las cosas hay que decir así. Smash, Thor, Triana y lo demás. Es verdad que en el rock duro, como te comenté, los propios Barón Rojos, por ejemplo, le preguntaron una vez unos periodistas y dicen, no, si nosotros precisamente íbamos a verlo a los ensayos, a los Storm en Madrid. O sea, Storm es los padres en España, son los padres del hard rock. Y también lo dice otra persona que es Oscar de Lujuria, que él cuando le dijeron, oye, tiene que escribir algo sobre la historia del rock en España, y él mismo dice, yo ya no tuve ninguna duda qué grupo iba a poner. También te quería comentar que actualmente lo que es el tema del rock andaluz propiamente dicho en el sentido de como la fusión entre el flamenco y el rock se ve un poco. ¿Tú crees que ha podido radicalizar de alguna manera el concepto de flamenco como algo de... Eso es cosa más de gente más mayor, como nuestros abuelos y tal? Hay una cosa que está clara, todo es época. Sí. La música es cíclica. Por ejemplo, ahora, por lo visto, pues el rock está imperando un poquito más, pero es ya la vuelta de unos años. Claro. Es verdad que ahora mismo, es verdad que hay grupos que hacen rock andaluz y es verdad que hay grupos que imitan a otros, claro, haciendo rock andaluz. Solamente pueden tener una buena entrada los que verdaderamente están todavía, ¿no? Desgraciadamente, por ejemplo, Triana, desgraciadamente ya hay 2 miembros que no están. Además, yo tuve la oportunidad, como ya te comenté antes, de conocerlo muy bien, y eran unos grandes músicos, unas grandes personas. Pero claro, todo tiene su época. Mañana puede venir otro tipo de música. Por ejemplo, hay grupos, lo mismo que hacen rock andaluz, también hay grupos que hacen rock sinfónico. Sí. Y es, digamos, lo que hacía antes, pues King Crimson, Yes, Emerson and Palmer, Camel, toda esta gente, ¿no? No creo que todavía sea una época de que masivamente la gente vaya a ver un rock sinfónico, puesto que tiene que llegar el momento, que llegará, supuestamente, porque es cíclico. Entonces, el hecho de que haya grupos que aunque toquen rock andaluz ya no es lo mismo que antes, es por eso, porque son etapas. Y ahora mismo pues no es su tiempo. Sí, aunque parezca que está volviendo otra vez lo que es el sonido de aquella... No, ahora lo que hay es nostalgia. Sí. Nostalgia de gente que su época lo cogió con música de Triana, con música de Alameda, y es verdad que la música de Triana comercialmente era más audible que lo que por ejemplo hacíamos Storm, sí, que era, y más aquí en Andalucía y sobre todo en Sevilla, que siempre, como dice un amigo mío, siempre ha sido mariana, ¿no? Cosas siempre con lo antiguo, ¿no? O sea, bueno, lo antiguo lo de siempre, la Semana Santa, la copla, y claro, Triana o cualquier otro grupo similar encajaba mucho mejor el ambiente que había. Era como una introducción, digamos, de lo que era la música nueva y más un poco lo antiguo, como metiendo ya un nuevo panorama musical, ¿no? Claro, pero ya te digo que ahora mismo creo que los derroteros están por el tema del rock, porque de hecho gente que estaban haciendo otro tipo de música se han cambiado. Han puesto la música un poquito más moderna, más rockera. Te puedo comentar infinidad de grupos y de artistas, ¿no? Pero es porque ahora mismo, como novedad, no es como novedad, sino que ha vuelto cíclicamente el rock.
en una palabra. Ya mañana pues saldrá que si el heavy metal duro, después a lo mejor pues el rock sinfónico recordando aquellos tiempos, no sé, es que es cíclico, ¿me entiendes? Y supuestamente, hombre, me alegro de que haya grupos haciendo música de rock andaluz, pero ahora mismo creo que no es su tiempo. ¿Qué relación habéis tenido con lo que vamos, que yo sé que habéis sido teloneros de Queen? La relación que habréis tenido con Freddie Mercury y con Brian May, con todos sus componentes, tendría que haber sido fluida, vamos. Mira, puedo comentar esto porque es que es muy interesante, es muy interesante. Ser músico o artista, hombre, hay gente que tú debes de tener una personalidad y tú debes de tener un caché, una historia. Yo pienso todo lo contrario, ser músico es ser persona, como tú, como el compañero, como cualquier otra. Y lo único diferente es en un escenario darlo todo y que la gente se divierte y lo pase bien, ¿no? Es verdad que los músicos, los artistas tenemos que tener algo distinto a los demás. Pues hay quien se pone un mechón aquí, un gorro aquí, una corbata de leal, o se pinta los labios, no lo sé, digamos, por destacar ante las demás personas, ¿no? Sí. Yo personalmente creo que se debe ser más simple, más normal. Es que es más normal. Claro. Hay gente que son unos ineptos, musicalmente hablando, y parece que son dioses. Es que no le pueden ni hablar. Es muy estirado y vamos, aquí no se trata. Oye, que cada cual sea como sea, yo lo voy a respetar. O sea, alguien que se ponga aquí 2 candados y un gorro aquí con un cuerno, yo lo voy a respetar igual, ¿me entiendes? Pero a mí no me lo parece, yo no tengo por qué ir de esa manera tan extravagante y dar la nota. ¿Por qué? Porque yo soy una persona, un trabajador de la música, no tengo por sí. Que tengo la suerte de ser un poco más famoso que otros, por la vida, por las circunstancias, pues vale, pero yo no sé por qué yo tengo que ser distinto a las demás personas, ¿no? Lo que absurdo. Y los Queen, lo digo con esto, eran personas excelentes, chavales muy normales, sencillos, hombre, tenían su cosita de que yo eran Queen, cuidado, que no estamos hablando de unos cualquiera, pero es que hablaba con ellos y te atendía perfectamente, o sea, no eran cordiales. Freddie Mercury conmigo se saltaba a reír porque él siempre decía You English, digo que no, Freddie, otra vez, que no, Sevilla, hay unos flamencos, Beer, Cruz Campo, buena gente, y se saltaba a reír, porque ellos, claro, ellos nos veían como iguales que ellos. Claro. No pensaban que un grupo español tuviera la pinta tan anglosajónica como ellos. Es más, incluso el técnico de la unidad móvil Rolling Stone nos veía a nosotros mucho más ingleses que ellos, la pinta, ¿no? Y eran cordiales, de verdad, eran unas personas excelentes. Y Freddie, estupendo, y muy buenos músicos, por supuesto. Todo lo que diga es poco, que ha habido otros grupos de menos envergadura, sin embargo han sido unos déspotas, unos amoríos, no se le podían contestar nada, no podía llegar, incluso trabajando juntos, estoy hablando, trabajando juntos en el mismo camerino, y no se le podía, vamos, ni toser. Eso es absurdo. Después, claro, evidentemente podía más lo que nosotros hacíamos que lo que hacían ellos. ¿Por qué? Porque primero éramos más contemporáneos, tocábamos mejor y éramos mejores músicos. Y entonces eran ellos ya cuando tenían que agachar la cabeza. Una pregunta concreta de Queen. En el tema Innuendo se ve claramente la influencia de lo que es el flamenco aquí de España. ¿Crees que esa canción puede ayudar al transporte de lo que hace aún más famoso de lo que era ya el flamenco de por sí en el resto del mundo, hace ese tema, ese gran tema? Mira, el flamenco es universal. El flamenco, a mí me gusta el flamenco. No me gusta el flamenquito. Con todo mi respeto, me gusta el flamenco. De hecho, yo tenía un tío abuelo que era muy famoso, era un cantador flamenco, el Niño Cazalla, lo tengo que decir a boca abierta. Grabó discos La Voz de su Amo, se juntaba con Juanito Valderrama, con Pepe Marchena, con cantadores grandes, y ellos me lo corroboraron diciendo, bueno, tu tío era de los grandes, lo que pasa que nació
en una época donde todo era precario y no se llegaba, pero el flamenco es universal. Entonces, ni que decir tiene que, quiera que no, ellos a lo mejor no es que quisieran hacer algo de rock andaluz, sino que supuestamente, inconscientemente, le atrae algo de la música del flamenco. Tú sabes además que hay japoneses, rusos, americanos, checoslovacos, alemanes, que sin querer, yo he visto grupos que son de rock sinfónico, rock duro, incluso heavy, y hay frases que hacen cosas andaluzas, pero es porque como la música entra, como entra. Yo no puedo decir que Freddie Mercury dijera vamos a hacer una especie de así imitando a los andaluces, posiblemente podría haber sido así, ¿no? Pero es que muchas veces la música te entra aquí de esa misma manera, que lo mismo que entra que sale, ¿no? Entonces yo muchas veces estoy tocando y nosotros estamos tocando, y el jazz, por ejemplo, nosotros hemos hecho cosas de jazz. No es porque nos gusta, evidentemente, por supuesto, claro, pero es que se nos ha venido a la memoria. O sea, es como si mañana te digo, bueno, pues vamos a hacer oye, esto se parece a una jota, ¿no? Pero es porque la música es como, te digo yo, es un imán. Bueno, es como la gravedad, ¿no? Es una cosa que está ahí. Y cualquiera puede tener, uno que vive en Rusia y tú que vives aquí, podéis tener, musicalmente hablando, la misma percepción. Y podéis coincidir en ciertos aspectos, y tanto como un ruso puede tocar un flamenco como tú puedes tocar música de Rusia, sí, supuestamente. Eso es lo que yo entiendo. Sí, que hay una globalización total con las nuevas tecnologías también. Claro, hombre, evidentemente el rock andaluz está basado en lo que se ha hecho antes del flamenco, es verdad, actualizándolo un poquito, dándole, integrándolo a un grupo o a bandas, y bueno, y me parece estupendo que lo haya, eso, el flamenco universal. Pero las connotaciones que hacen Queen como aflamencado, o es Deep Purple también hacía cosas en flamenco, o Mora. ¿Eso qué quiere decir? Que le ha venido ahí esa idea. ¿Por qué? Porque ellos han ido a África o han ido a Marruecos, han estado de vacaciones y quiera que no, esa música les ha entrado. Y al final, sin querer, se ha plasmado en un papel. El flamenco jazz, un género que unifica la música de dos pueblos sucumbidos en la pobreza y que se manifiestan a través de la música. Me refiero al pueblo gitano y afroamericano, ambos con grandes similitudes entre ellos. No resulta difícil encontrar paralelismos entre los antecedentes históricos y sociales que condujeron a la gestación de la música andaluza y de la afroamericana. Ambas contribuyen al establecimiento del género fusión jazz flamenco. Esto nos hace plantearnos una serie de preguntas. Para ello, entrevistamos a dos componentes de la Villas, un grupo formado por la familia Carmona y sus amigos más allegados. Bueno, la fusión del flamenco jazz, yo pienso que es una fusión que, aunque puedan parecer músicas muy alejadas, no son tan alejadas, porque las dos provienen de la parte más pobre del pueblo, de la parte más desfavorecida, y son las dos músicas populares y músicas sobre todo con alma, que tienen mucho que ver. En las dos músicas es importante la improvisación, las dos músicas, el aspecto rítmico es muy importante, y nuestra forma de concebirlo pues es difícil definirlo, porque somos varios miembros que todos hemos compuesto y cada miembro también lo entiende a su manera. A veces hemos cogido raíces rítmicas del flamenco y nos lo hemos llevado a armonías jazzísticas. Otras veces hemos cogido armonías flamencas y las hemos metido por swing o por cualquier ritmo de jazz. En fin, yo creo que tanto el jazz como el flamenco son dos músicas con muchísima riqueza, con mucha amplitud y que permite que se puedan encajar de muchas formas.
Y yo creo que lo mejor todavía está por hacer en el flamenco y en el jazz. No en la bella, sino a nivel general. Yo creo que es una fusión realmente interesante. Que es una cuestión también histórica, no es una cuestión baladí, el hecho de que cuando en la infancia del siglo XV, ¿no? como decía el Lebrijano en su disco Persecución, pues llegan los gitanos, aquí se les prohíbe cantar, bailar, incluso hablar, ¿no? Con su lengua, que le llamaban jerigonza en aquella época, ¿no? Que los reyes católicos, pues, en fin, en su pragmática, por la primera vez te cortamos las manos, por la segunda vez te cortamos la lengua, por la tercera vez, entonces cantaban y bailaban, pero escondidos, ¿no? Cuando llegan los esclavos africanos a Nueva Orleans, también cantan los espirituales negros, también un poco escondidos, ¿no? Porque las letras eran todo, lógicamente, la nostalgia de su tierra, de su familia, de lo mal que estaban, ¿no? Entonces, esos dos condicionantes históricos hacen que sea una música muy espiritual, muy desgarradora, muy de sentimiento, muy de corazón, de alma, ¿no? Entonces, en ese sentido, son dos músicas que se dan la mano. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, que no hemos sido los primeros en hacerlo, ya lo ha hecho antes Paco de Lucía, por ejemplo, ¿no? Pues efectivamente vemos que tiene muchos lazos, ¿no? Muchos lazos que unen, ¿no? Son dos músicas que se entrecruzan y se dan la mano. Pues bueno, esto también viene un poco a cuento de la siguiente pregunta, que cómo surgiría lo que es esta hibridación en el panorama español, y cómo vosotros diríais que fue el inicio de la idea de fusionar ambos estilos. Pues el inicio, lo primero que se hizo fue un disco que hizo Paco de Lucía, aportando la vertiente flamenca, y Pedro Iturralde, que es un saxofonista de jazz español, uno de los jazzmen más importantes de la historia de España. Y hicieron un disco muy bonito que se llama, creo que es un disco doble, que se llama Flamenco Jazz, uno, y el otro Jazz Flamenco, que venían los dos juntos, creo. Y esos son los primeros pasos. Después Paco de Lucía, de por sí, aparte de ese disco, también siguió colaborando con músicos importantes de jazz, como Chick Corea, y ya después Camarón, también con Jorge Pardo y otras vertientes, digamos que también de ahí salieron músicos que también tiraron al jazz. ¿Por qué decantaste por este género? Mira, nosotros, todo músico que haga jazz, el jazz estándar que se hace en Estados Unidos, por muy bueno que sea, va a terminar imitando. Porque ya, digamos, es como si un americano quiere cantar por bulería como cantan los gitanos del Sagromonte, ¿no? O los gitanos de aquí de Marchena de la Plaza Arriba, ¿no? Sí. Es difícil, ¿no? Realmente, porque no se ha mamado, no se tiene esa vibración, ¿no? que te sale de dentro. Pero nosotros podemos hacer jazz. De hecho, nosotros éramos al principio un cuarteto de jazz estándar, y lo que hacíamos era, pues, blues, ¿no? Hard bop, bebop, eso es lo que hacíamos al principio. Pero nunca va a llegar, yo creo, nunca va a llegar a hacerlo como se hace en Estados Unidos. Por la misma razón que ellos no van a hacer flamenco como lo hacemos nosotros. Como nos sentimos realmente a gusto es haciendo flamenco jazz, porque es improvisar sobre acordes flamencos. Es jazz porque ya sabe que la base del jazz es la improvisación, ¿no? Según el estado anímico en el que tú te encuentres en cada momento, según el estado en el que tú te encuentres más o menos inspirado, va a hacer más o menos buena la improvisación, pero es improvisar, al fin y al cabo. Tú puedes improvisar sobre un acorde de blues, pero también puedes improvisar sobre una soleá, sobre una seguirilla, ¿no? Esa es la magia, ¿no? de flamenco jazz. Entonces la gente le gusta cuando estás tocando, aquí en Andalucía sobre todo, pues a la gente le gusta porque dice, coño, esto yo creí que no me gustaba el jazz, y el jazz me encanta, ¿no? Porque se asocia el jazz con esos solos interminables, ¿no? Sin embargo, esto, aunque sean improvisaciones, pero digamos que le llega, porque va a ser una taranta, va a ser una soleá, y esas son músicas que aquí se ha escuchado desde que somos niños. ¿Hasta qué punto la expresión artística musical puede ser considerada como una fusión? ¿Pensáis vosotros? La fusión es un término manío, sí, utilizado y reutilizado para hacer todo tipo de cosas, desde pastiches de todo tipo infumables
hasta cosas realmente buenas, ¿no? Como lo que antes habla Javier de Jorge Pardo, Carlos Benavén, Chano, Paco de Lucía. Esta gente están haciendo una fusión increíble, ¿no? Otra gente no, otra gente lo están haciendo es cortar y pegar, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera, quien escucha una fusión mal hecha, pues entonces puede llegar a la conclusión de que la fusión es una cosa fea, ¿no? Que es un invento maldito que no hay que usar, ¿no? Las cosas, como todo, hay que hacerlo bien, ¿no? La fusión es mestizaje, la fusión es mezcla, la fusión es zigzaguear entre las dos aceras del jazz y del flamenco, habiendo puntos en común y puntos en el que en diferentes momentos sea flamenco, en diferentes momentos sea jazz y en otros momentos sea flamenco jazz, ¿sabes? O sea, en realidad la fusión es como un gazpacho. Tú sabes cuáles son los condimentos del gazpacho, claro, pero tienes que mezclarlo en los porcentajes adecuados para que sea un buen gazpacho, ¿no? Pues en el flamenco ya es igual. En cualquier caso, todas las músicas han pasado siempre por el filtro de la fusión en algún momento, porque la evolución no escapa nada. El flamenco no tiene nada que ver ahora, hace 30 años, hace 60, no es que no tenga nada que ver, pero que el flamenco antes no tenía la guitarra. También cuando empezó la guitarra a principios del siglo XX también había puristas que decían que era una barbaridad. Cuando entró el cajón, que introdujo Paco de Lucía, que es un instrumento peruano, también se le criticó mucho. El jazz también parte de la fusión de la música que trajeron los africanos, que también bebió de la música folclórica americana y también de otra. Es decir, que es que lo que pasa es que ya se han establecido como unos grandes géneros musicales y parece que son intocables, y cuando los mezcla los dos ya es fusión, pero es que al final todo es fusión, y puede que el jazz flamenco sea un género en sí mismo muy importante o que incluso coja otro nombre. Con esto quiero decir que el purismo en sí no tiene sentido. Hay que tener respeto y conocer las tradiciones y conocer realmente los géneros para no deformarlos y para que permanezcan, pero que la fusión siempre ha existido y siempre existirá. Es que es inevitable que un artista, si le gusta un estilo y le gustan cosas de otro, los va a utilizar esos recursos. De todas formas, siempre se ha hecho. La ortodoxia se da más en el flamenco que en el jazz. El jazz, por filosofía, por principio, es una música abierta a todo tipo de influencias, ¿no? Tú, cuando alguien me dice que a mí es que no me gusta el jazz, y yo le pongo, no sé, cualquier cosa que yo sé que la va a encantar, digo, coño, pues esto no, yo estaba equivocado, es que el jazz es un espectro amplísimo, ¿no? Es posible que a ti no te guste el Dixieland, pero seguro que te gusta el blues, ¿no? Sin embargo, el flamenco sí es ortodoxo, lo ha sido históricamente. Entonces, cada vez que ha habido una evolución, cada vez que ha habido un cambio, ha recibido críticas feroces. El disco La leyenda del tiempo, de Camarón, que es una auténtica obra de arte, ya considerada como obra de arte, ¿no? Pues recibió muchísimas críticas. Cuando los hermanos Marinelli haciendo improvisaciones con el teclado, este está loco, qué coño es, ¿no? Sin embargo, hoy es una obra maestra. Y cuando Pablo de Lucía toca con John McLaughlin y Ardi Meola, ese disco fantástico, esos dos discos fantásticos en trío, pues hay gente que estaba diciendo que estaba bastardizándose, que estaba renegando de sus raíces. Eso es una tontería. Efectivamente, la música es arte. Y el músico tiene que partir de un principio, por supuesto, y tiene que ser músico. Vamos a partir de esa base, ¿no? Es decir, cuando Miró hace 4 rayas y 4 puntos, siempre existe el listillo de turno que dice, coño, eso lo hago yo, eso lo hace mi hijo, ¿no? Bueno, pero eso es una evolución. Tú has llegado a eso, Picasso llega a eso después de haber seguido una evolución. Primero es un gran pintor, primero hay que ser músico, por supuesto. Y luego hace todos los experimentos que tú quieras. Vale. ¿Qué pensáis a la hora de componer? Se lo paso a él, porque Javier es más compositor que yo.
Pues, hombre, yo hablo de mí, en mi fase creativa no es siempre igual, de hecho casi siempre puede ser distinta. Que hay veces que he compuesto temas que han surgido de una improvisación, que he estado improvisando y una idea me ha gustado y digo, y me he quedado con ella y después la he desarrollado. Hay otras veces que he empezado a componer por la armonía, de una forma, digamos, más estructural, pensando en la estructura y después en la armonía, y ya después superponiendo la melodía. Hay otras veces que me ha venido, bueno, un poco las musas y he estado yo pensando en mis cosas y me ha venido algo y después hay que desarrollarlo. Hombre, que también hay que decir que cuando viene la inspiración no te viene el tema ya hecho, y dices, ¡guau! Aquí está. No, te vienen algunas ideas y después tienes que ir enlazándolas. Y otras veces pues también he compuesto pensando en un motivo en concreto, como cuando compuse Lamento de Boabdil. Ahí estaba yo pensando en una idea concreta, que era cuando Boabdil dejaba Granada después de haber sido invadida. Quería y busqué una melodía que a mí me evocara eso. O sea que no siempre es igual. De todas formas, lo de las musas es real, pero también es un poco mito, ¿no? Se trata de que efectivamente tú vas en el coche y te viene una inspiración, el eje central de lo que va a ser un tema, pero la mayoría de las veces lo que hay es que sentarse a componer. Hay días que te sientas y no te sale absolutamente nada, te tienes que levantar e irte, pero se trata de que las musas se den cuenta de que tú eres receptivo y que tú te pones a componer, igual que el escritor se pone a escribir, tú te pones delante del piano y te pones a componer y salen cosas. Y muchas veces, si no la escribes en ese momento, no la grabas en ese momento, muchísimas composiciones se han perdido. No solo en nosotros, sino en el resto del mundo de la música. O sea, en ese momento hay que grabarlo o hay que escribir algo, porque si no, al día siguiente ya, esto como era, ¿eh? Se te va. Eso lo viví yo. Bueno, si te pregunta es que artistas como Miles Davis o John Coltrane han hecho temas en los que se aprecia la influencia flamenca, como el flamenco, bueno, la obra suya de Flamenco Sketches, o Le Coltrane, respectivamente, que hizo mismo John Coltrane un disco sobre, bueno, con la palabra ole, pero bueno, luego después nada más era la primera canción que tenía algo que ver con el flamenco. ¿Creéis que esa iniciativa de estos grandes artistas han llevado a una internacionalización del flamenco mayor de la que había fuera de España en el siglo XX? Más que nada, la pregunta esta es porque como hubo una dictadura en España, pues me imagino que de forma más afuera, pues costaría más por el tema de la censura, incluso dentro, llevar lo que era el estilo, ¿no? Hombre, está bien que el flamenco sea lo que es hoy en el mundo, ¿no? Sí. Está bien porque además se lo ha ganado. Es que es una música que efectivamente apasiona a todo el mundo. No es de extrañar que haya un cuadro flamenco en tal ciudad de China o de Japón o de Estados Unidos. De hecho, hay muchísimos flamencos españoles que viven en el extranjero y están viviendo de hacer flamenco, ¿no? Porque realmente es una música salvaje, es una música con unos orígenes y con unas raíces que es muy pasional, ¿no? Entonces, aquel que ve un concierto de flamenco no pasa, o sea, no sale de ese concierto igual que entró. Ha vivido unas sensaciones y unos sentimientos que no tenía antes, ¿no? O sea que yo creo que es lógico que músicos con sensibilidad y grandes músicos como los que tú me estás nombrando, Miles Davis o Coltrane, Miles Davis tiene una saeta. Una saeta que tú la escuchas, no se parece a una saeta en nada, ¿no? Desde luego, ¿no? ¿Sabes? Puede ser decepcionante porque uno espera que va a escuchar una saeta de Triana, ¿no? O unas carceleras, ¿no? Y no es eso, ¿no? Siempre son interpretaciones, ¿no? Te das cuenta efectivamente de la dimensión del flamenco en el mundo, ¿no? De hecho, las carceleras son de aquí, propias de Marchena. Son nuestras, claro, por supuesto. Marchena es cura de saeta, ¿no? Marchena tiene mucho arte porque tiene la Plaza Arriba. La Plaza Arriba fue uno de los centros cantadores
y uno de los centros tocadores más importantes del mundo. La plaza era todo, todos los bajos eran de prostitución. Las partes de arriba, que hoy todavía se pueden ver los diferentes pisos, eran donde estaban las camas y todo eso, pero la parte de abajo se bebía aguardiente y se cantaba flamenco, en todo. Y gente como, yo qué sé, como Caracol, Mairena, venían aquí todas las noches, a la Plaza Arriba, que está aquí al lado. Venían a beber aguardiente, venían también a hacer sus cositas, pero también venían a escuchar flamenco, a beber de la fuente, porque aquí estaba el cuascua, el lico, la tía Gilica. La tía Gilica era aquí de Marchena, Melchor de Marchena, Palanca. Entonces hubo un tiempo que efectivamente quien quería beber de la fuente auténtica y la pureza del flamenco tenía que pasar por Marchena. Y en ese contexto también entraba la saeta, ¿sabes? Entonces aquí hay saetas que son nuestras. Y respecto a estos artistas que he comentado, ¿vosotros qué pensáis que se debe que se fijaron en el flamenco en sí? Yo creo que le llamó mucho la atención el exotismo. Y Miles Davis además se sabe que escuchó a Camarón y se quedó alucinado. Y eso le gustaba mucho, el exotismo y los jazzmen, sobre todo esto de esta época, que fueron un poco los que abrieron muchas vertientes. Le llamó mucho la atención las armonías del flamenco, entonces es lo que utilizaron para sus discos. Musicalmente hablando, ¿qué pensáis que comparten tanto el flamenco con el jazz? ¿Hay alguna similitud que pueda decir o algo, no sé, que pueda ser similar entre ellos? Yo no lo encuentro mucho parecido musicalmente hablando. La estructura musical, la armonía, mucho parecido no tienen. Lo cual le da también un interés especial. El que esas dos músicas se den la mano, se crucen y seamos capaces de hacer armonías que suenen allá y que suenen a flamenco, pero te digo que hay la fusión, hay que saber hacerla para que sea bonita, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil que sea realmente un buen trabajo y que el resultado te satisfaga y te diga, pues esto es lo que yo estoy buscando, no es fácil. No sé, ¿cómo ves tú? No tiene realmente muchos puntos en común, ni en la rítmica, ni en la armonía, ni en su base, pero sí tiene puntos en común en lo que es quizás la puesta en escena, en dejárselo todo en el escenario y en cómo se vacía el cantado y en cómo se vacía el solista. Eso es lo que hemos estado un poco hablando antes, que es una música muy pasional. Es que mira, el flamenco y el jazz tienen en común que el directo es lo que te va a llenar. Tú puedes escuchar un pedazo de disco de quien tú quieras y en fin, tú lo escuchas tranquilamente en tu casa y qué maravilla. Pero ese mismo músico, ese mismo disco, tú lo escuchas en directo perdón, y te vuelves loco. Te vuelves loco. Sale bueno, totalmente alucinado. Y es que se dice que el flamenco y el jazz es como el agua, ¿no?, del río, que no bebe nunca dos veces la misma agua, o el viento, que nunca te da dos veces el mismo viento en la cara, ¿no? Pues los conciertos de jazz y de flamenco pasan exactamente igual. Tú vas 3 días seguidos a 3 conciertos seguidos de un músico de jazz o de flamenco y no saca la misma sensación. Pues también puede ser común que ambos géneros han salido de eso, de la pobreza, de lo que hablábamos antes, de que eran la música de pueblos que eran pobres, como eran tanto los afroamericanos como lo que eran los gitanos. De hecho, los gitanos, yo creo que como cogieron el canto llano, el romance castellano, y de ahí pues empezaron a desarrollar lo que eran las tonas gitanas. Claro, la música tal como la conocemos hoy, sí, no es la pureza que trajeron los gitanos del noroeste de la India,
Sí. Si los gitanos llegan aquí a España y se mezcla con el folclore que había. Eso es el flamenco. Cuando llegan a las plantaciones de algodón, los esclavos negros, pues resulta que cantan, pero también se mezcla y se encuentra con un folclore que ya existía. Eso es el jazz y lo otro es el flamenco. O sea, eso es atribuirle, por supuesto, a la comunidad gitana la grandeza del flamenco actual, por supuesto. Pero la comunidad gitana cuando llega aquí se encuentra con un folclore que ya hay, que también tiene una cierta aportación, por supuesto. Vale. ¿Qué influencia de otro grupo habéis seguido para poder, vamos, también me imagino que os habréis inspirado en diferentes temas o incluso canciones, obras de sea de diferentes géneros, no solo del jazz, me imagino que también incluso fuera del jazz habréis dicho, anda, pues esto pasado a tal modo, a tal ritmo, sonaría totalmente diferente y quedaría súper. Pues mira, nosotros el primer disco que hicimos, son todos estándares de jazz con ritmo flamenco, por bolería, por soleá, ¿no? Entonces ahí empieza un poco nuestra andadura. Hemos recibido influencia, por supuesto, porque desde que empezamos a estudiar en el conservatorio está escuchando música. Desde que eres aficionado a la música desde niño, como en nuestro caso, pues está escuchando música. Todo eso son monedas que van cayendo en la hucha. Entonces cuando tú empiezas luego a construir tu propia música, por supuesto que la influencia tiene que venir de algún sitio. Pero en realidad no hay nadie concreto que yo te pueda decir, este nos ha influido. Porque somos músicos de clásica, de jazz y de flamenco. Y hemos escuchado mucho este tres tipos de música. Entonces ¿a ti qué te gusta? Pues me encanta Camarón. Me encanta Pepe Marchena también. Y bueno, y Camarón y Pepe Marchena, ¿qué tienen que ver? Pues nada y todo. Me encanta Coltrane. Coltrane es mi músico de jazz preferido. Yo he escuchado mucho a Coltrane. ¿Me ha influido? Pues claro. Evidentemente, ¿no? ¿No sabes? Aparte de las músicas clásicas y jazz y flamenco, por supuesto, también nos ha influido mucho el rock flamenco, el rock andaluz. También un grupo en concreto que nosotros, a través de él y mi hermano y yo, hemos escuchado muchísimo, que es Guadalquivir, que es un grupo no muy conocido, que es un grupo que no pasó con tanta gloria como Triana o Medina Zahara, al menos con tanta popularidad, pero que es un grupo instrumental interesantísimo. Sí, tiene cortes artísticos, vamos. Totalmente. Claro, y a nosotros nos influyó mucho también Imán y el disco de La leyenda del tiempo de Camarón ha sido también influyente, el que te he comentado antes de Pedro Iturralde, discos de Paco de Lucía, discos de Chick Corea también, que Chick Corea es un jazz aflamencado, cogiendo muchas cosas y muchos sonidos nuestros de Andalucía. Hubo una época dorada de la música en Sevilla. Bueno, y también otro jazz flamenco hecho en España, que también como Chano Domínguez, como Jorge Pardo, como Carlos Benavent. Que decía que hubo una época dorada en Sevilla en la que había un montón de grupos fantásticos, buenísimos, como era Triana, Alameda, Guadalquivir, Imán, Cuarto Menguante. En Cádiz el grupo CAI, de donde vino el Chano, o Medina Zahara en Córdoba. O sea, hubo una movida musical impresionante, muchísimo más importante que la que pudiera haber en Madrid o la que pudiera haber en Cataluña. Yo creo que no se le ha dado la importancia que realmente tuvo y lo que ha influido realmente en la música que hacemos ahora, ¿no? Pero efectivamente había un montón de músicos de un nivel, y luego además de un nivelazo, es que supieron encontrar la beta, ¿no? Nos indicaron a todos cuál era el camino, ¿no? Pero cuando Silvio, que no sé si, bueno, vosotros sois muy jóvenes, ¿no?
sirvió cuando cantaba rock, sirvió, bueno, parecía que estaba delante de Elvis Presley, ¿no? O cuando Veneno y los Pata Negra, no sé si conocéis un disco que se llama Veneno, de Raimundo y Amador y de Kiko Veneno, ese impresionante, ese disco es otra obra de arte y sería bueno que la gente lo escuchara, ¿no? Porque es un disco que te despierta unas sensaciones, es posible que hace 30 años se hubiera hecho esto, ¿no? Smash, Los Smash, ese fue también un grupo importante, los Storm. con Julio Matito. Antes te comentan acá yo, que te vas a reír. De los Héctor. De hecho es que estuve entrevistando yo a los Héctor el otro día. ¿Ah, sí? Y todas estas cosas que estamos comentando ahora mismo, estuve comentando con él. Sí, ¿no? Sí, estuve hablando con Diego Ruiz, que es el hermano del cantante, Ángel. Y estuvimos hablando sobre, la movida que hubo en Sevilla, que incluso empezó antes que en Madrid, la movida madrileña. Claro. Que de hecho la movida madrileña eclipsó a Sevilla, porque todo el movimiento se inició en Sevilla y ellos empezaron a coger lo que era la música norteamericana de las bases militares. Y de allí empezaron a coger un montón de música. Claro, Empezaron ellos. Derrota y de Morón. Claro. Claro, empezaron a tocar ahí. Hombre, y luego, musicalmente lo que se hacía en Andalucía era mucho más interesante que lo que se hacía en Madrid. Yo eso como músico creo que lo puedo decir con tranquilidad. Yo también. Cuando- Yo lo escuché que- cuando Raimundo Amador, cuando Raimundo grabó con nosotros, en el último disco nuestro, sabéis que canta José Merced, Sí. que toca Raimundo Amador, pues ese tema surgió, ¿no? Porque a mí me cogió que yo estaba estudiando en Sevilla en esa época, ¿no? Y yo viví todo y lo conocía en aquel entonces también, ¿no? Y él dice que él no, efectivamente, no, ni siquiera la gente no llegó a tener conciencia de la importancia de lo que se estaba haciendo, pero los músicos tampoco. Raimundo se fumaba 20 porros antes de coger la guitarra y no sabía ni lo que hacía. Se ponía el contacto. Pero no era consciente, porque era un niño, con su hermano Rafael, no era consciente que lo que estaba haciendo era absolutamente historia, vamos, estaba haciendo historia, estaba marcando una época, Vamos, de hecho es una de las leyendas del jazz. no, sin duda. De hecho, una de las preguntas que tengo, o estáis, vamos, cogiéndome las preguntas a mí. Vamos por delante, ¿no? Voy por delante. Tenemos ya muchas entrevistas encima. Eso, una pregunta era que habéis grabado temas con verdadera leyenda del tiempo, como leyenda del rock gitano como Raimundo Amador o José Merced. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Si ellos aprendieron de vosotros también. Yo no creo que ellos aprendieran de nosotros nada. Hombre, sinceramente, ¿no? Estamos hablando de gente muy grande. Enrique de Merchó tocó con nosotros también en el disco anterior, ¿no? Lo que sí te dice, de alguna manera, que, hombre, que nuestro proyecto es un proyecto serio, ¿no? Porque si no, José Merced no canta con nosotros, ¿no? Eso de entrada, ¿no? Aunque es un tío muy innovador, ¿eh? Muy innovador, bueno, y Raimundo no lo digamos, ¿no? Sin embargo, Enrique de Merchó es muy purista. Y también ha grabado con nosotros un disco, ¿no? O sea, cuando tú le dices a José Merced, José, me gustaría que cantara con nosotros, lo primero que te dice, vosotros, mándame cosas que hagáis. Eso es lo primero que lo dijo. Mándame temas que tengáis grabados, que yo escuche, porque, en fin, y yo lo comprendo, ¿no? Se les mandó y al momento, contad conmigo, cuando queráis. En el caso de Raimundo no hubo ni que decirle lo que hacíamos. Llegó y ya está. Vale, me ha tocado somos un día de película, un día precioso y simpaticísimo, que no se nos olvidará nunca. Y, en fin, yo ya lo conocía, pero así los músicos de la Villa más jóvenes pues descubrieron no solo a un pedazo de músico que desde el primer momento cogió todo lo que queríamos que hiciera y lo superaron, sino que también conocieron a un tío simpático, buenísima gente y un tío con el que un buen compañero de viaje, ¿no? Bueno, pues tengo aquí, ya como última pregunta, porque tenía preguntas, lo que pasa es que tenía formulada también para Pablo, lo que pasa es que el pobre pues, no podía por lo que sea. ¿Pensáis que el rock andaluz y el jazz flamenco
al ser ambas hibridaciones, puede compartir cierta simbología o significado en el ámbito instrumental y vocal? ¿Puedes te repetir? No, claro, que haga falta. Oh, qué pregunta más difícil. Yo no he comprendido, ¿tú has comprendido? A ver, quiero decir que tanto en el rock andaluz y en el jazz flamenco, que son ambas, bueno, que son fusiones, hibridaciones, por así decirlo, si comparten cierta simbología, cierto significado en el tema del lenguaje hablado, es decir, en las canciones, si comparten, ¿cómo decirlo? Temas andaluces como defensa, por ejemplo, de la cultura andaluza, o temas de amorío, lo típico, o no sé, cosas así. Y no solo de lo que es el tema de las letras en sí, sino también en el tema de lo que es instrumental. Porque, por ejemplo, yo sé un tema que vosotros tenéis en uno de vuestros discos, en el que Juan Niebla colabora y que metéis una guitarra eléctrica. Eso, quiero decir que si tiene alguna... A ver, ya me perdí lo que quería decir yo. Coño, y lo que estás preguntando, y ahora yo la respuesta. Que si puede compartir alguna simbología eso. Lo voy a repetir otra vez. Las letras de una cosa y otra, la instrumental. Vamos a dejar de preguntar ahí, ¿no? Pasa palabra. Como el culo, Pasa palabra. Pasa palabra. No, hombre, sí. Y lo que quiero decir es eso, que si... Tú pregunta lo que tú quieras, que mi hijo te va a responder lo que le dé la gana. Básicamente. Que si puede compartir cierta simbología en algún sentido, no sé. Hombre, son músicas de épocas diferentes también, porque el rock andaluz, él la ha vivido, el rock andaluz está muy claramente encuadrado, ¿no? Sí, claro. En una época, y yo creo que lo que comparte el jazz flamenco y el rock andaluz es Andalucía, Sí. ¿no? Ese sabor único que tiene Andalucía para todo, ese arte, eso es lo que yo creo que comparten. Si comparten algo más, no, porque en instrumentos tampoco, pero bueno, la referencia que has hecho antes era un guiño al rock andaluz. Eso de que la vez que aparecía en el disco Sueño Andaluz, en el tema Ponme otra copa, la guitarra eléctrica de Juan Niebla era un pequeño guiño a rock andaluz, efectivamente. De todas formas, mira, cuando yo escuché por primera vez a Gualberto, no sé si sabéis que es un músico de Sevilla que toca el sitar, Sí. que es un claro, Y en el tema de Nana del Caballo Grande de Camarón, el sitar es hindú, ¿no? Gualberto. Es totalmente hindú, ¿no? Ravi Shankar, digamos que es el máximo exponente, ¿no? Pero ¿quién le iba a decir a Ravi Shankar que el sitar iba a servir para hacer flamenco? ¿Qué origen o qué tiene que ver la India con el flamenco? Pues sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Es decir, si escucháis ese disco de Gualberto con Ricardo Miño, te das cuenta de que es un lenguaje muy parecido. Que es un lenguaje común. O sea, el lenguaje existe, pero quien lo hace es el músico. Que aquí los árabes estuvieron durante 800 años, 8 siglos. Han dejado, lógicamente, no solo no me han dejado a mí que me por una chilaba y parezco un moro, ¿no? Sí. O la mezquita o la Alhambra, han dejado también palabras y han dejado sobre todo cultura. Bien, el flamenco influye cuando los gitanos llegaron y se encontraron a la comunidad cristiana, la comunidad árabe y la comunidad judía. Las tres músicas y se ve su influencia si uno analiza música judía, música klezmer, si uno analiza música árabe, y se ve que el flamenco tiene de todas esas músicas. Sí, yo de hecho analizando y viendo libros yo he visto que, por ejemplo, el canto árabe que se llama Basit
significa en español canto llano. Y de hecho, las tonas gitanas vienen del canto llano, castellano. Claro. También, incluso cuando se habla del duende de la música en el flamenco, en la música árabe está el tara, que significa el duende. O sea que al final hay muchas cosas. Y olé viene de Alá. Sí, sí. O sea, que está claro. Hay una experiencia, cuenta la experiencia que vimos, nos salió un bolo en Marruecos y íbamos por la calle y Javier siempre lleva el clarinete, por si surge la oportunidad. Yo lo puedo llevar con trabajo, ¿no? Es mucho de ¿no? Pero él siempre lleva el clarinete, ¿no? Por si hay una oportunidad. Y surgió. Cuéntanos, Javi, que es muy chulo. Además tiene... He visto un vídeo yo... Pues se está convirtiendo en viral. Es increíble la cantidad de visitas que tiene y fue una cosa muy simple. Había un grupito... Sí, cuéntanos. Nada, en Asila, que es un pueblo costero muy bonito de Marruecos, que había allí unos músicos callejeros, y yo lo escuché allí un ratito, que hacen música nahua, que es como se llama es una música del Sáhara, que hacían los bereberes. Y ya se ha extendido un poco y es casi la música tradicional marroquí. Y eso nada, que estaban tocando allí, que era uno tocando una especie de guitarra. Es un bajo. Es como un bajo. La función... Que no recuerdo cómo se llama. La función, el nombre. Bueno, el músico sí. El músico Mahmoud. Mahmoud. Que es un músico La función es de bajo. importante. 3 cuerdas de bajo, pero hecha de tripa de ciervo. Y, en fin. Y los instrumentos que tiene esa música es ese instrumento, que se me ha ido el nombre, unas castañuelas árabes, que son metálicas y chocan entre sí, las palmas, así como lo dan ellos, y el canto. Un pandero también. Y el pandero también. Y nada, que le dije que si podía tocar, ellos me dijeron que por supuesto, y nada, y la verdad que estuvo súper chulo, vamos. Se puso de momento aquello así. Seguimos manteniendo muy buena relación con esos músicos y sin haberse conocido, sin haber mediado palabras, sin ponerse de acuerdo en qué vamos a tocar, ni qué acordes vamos a usar, ni qué nada, ni qué tonalidad, ellos empezaron a cantar y a tocar y sacó el clarinete y se cogió. Y fue chulísimo, te lo recomiendo, bueno, si lo has visto. La música no tiene fronteras. Te metes en el Facebook, fue un momento, pero fue un momento mágico, totalmente. Totalmente. De hecho, no sé cuántas visitas tiene, y cuántas veces se ha compartido, no sé si 20.000, no sé cuánto, una barbaridad, porque está muy bien, ¿no? Y eso te dice que efectivamente hay algo que nos une, hay algo común. El lenguaje era el mismo. También sabemos, bueno, que la música no tiene fronteras, ¿no? Y, ni hay desfase generacional, ni hay desfase de idioma, ni hay desfase de nada. Bueno, pues ya como última pregunta, ya muchos ya he liquidado ya y otras que no puedo preguntar. Además, hemos ido nosotros hablando sobre la marcha, ¿no? Nuestro granito de arena, no vamos a engañar. ¿Pensáis en un futuro meter más instrumentos en lo que sería vuestros futuros discos? En el sentido de no solo, como habéis sido este caso que hemos hablado de la guitarra eléctrica, fuercita, también, no sé. Sí. No nos cerramos. Totalmente nos encanta abierto. Totalmente abierto. No, la ventaja que tiene la fusión es que no estamos para nada encasillados. De hecho, hay conversaciones con Gualberto, porque nos encantaría que colaborase en un tema comercial, ¿no? Las colaboraciones a veces vienen porque componemos un tema, yo compongo un tema y yo aquí quiero un cello. Y pues buscamos a alguien que toque el cello, o porque hay un amigo, o se pilla una buena colaboración y se compone expresamente, o se piensa, aquí puede tener buena cabida, pero que nosotros que no nos cerramos absolutamente a nada y todo nos puede ser interesante. Es una pena que no hayan estado aquí el resto de los músicos, porque en fin, nos hubiera gustado por tu trabajo, porque la entrevista fuese más completa y tu trabajo, el que estás haciendo, que sea además más completo. Pero en fin, decirte, nos hemos pedido. Decirte que mi hijo Pablo
precisamente toca hoy, mañana, pasado y el otro en el Maestranza con la Sinfónica. Ya sabéis que percusionista, va con la Sinfónica con el programa Romeo y Julieta. Melchor, nuestro guitarrista, está ahora mismo en Extremadura, que está haciendo allí una cosa, y Bernardo está en Holanda. Siempre cuando el bolo es gordo y, en fin, y merece la pena en todos los sentidos, pues tiramos de colaboradores como Curro Cueto, que es un cantao que te recomiendo que te metas en su página, que tiene mucho nivel, es muy puro. Y Mane va con el bombardino y apoyando a la percusión, en fin, que nosotros vamos tirando de músicos a medida que lo vayan haciendo falta, ¿no? Vale. Pues si no tenéis nada más que añadir, hemos terminado. No, ya que tu trabajo va a ir a Granada, pues decirte también que todas las portadas, bueno, todas las 4 portadas de los 4 discos que tenemos son de Emilio Parrilla. Emilio Parrilla, que es un pintor, un escultor, un artista granadino, que es de Guadix. Que precisamente, toda la obra de la Bella va siempre ligada a Federico García Lorca. O sea, esa es otra cosa, ¿no? Nosotros intentamos que sea, digamos, que vaya encadenada una obra con otra, y nuestra figura central, siempre nuestra fuente de inspiración. En cada disco siempre hay un guiño a Lorca. El último disco es Fuente de las Lágrimas, que es dedicado a la fuente donde se cree que cerca mataron a Federico García Lorca, en Alfacar. Y otro tema, Lamento de Boabdil, o sea que hay mucho con Granada. Claro. Así que un recuerdo muy grande para los granadinos, esperando que tu trabajo guste, que te pongan un 10. Se lo digo a su profesor, que se lo ha currado y tiene mucha ilusión en lo que está haciendo, así que el 10, yo que me dedico a la enseñanza, le hablo ahora al profesor, yo le pondría un 10. Y yo también. Luego ha prometido que si decíamos eso, luego nos invitaba a una cervecita, en fin. También es verdad. Ya, pues, ya está. Muy bien, ¿no? Cabe como conclusión que no hay música que cierre fronteras. La música es un fenómeno que une a diversas civilizaciones y que a partir de esa unión nacen nuevos géneros musicales que provocan al ser humano alegrías, tristezas, incertidumbres. Es un fenómeno emocional que forma parte de la esencia de nosotros mismos. Todo eso es conformado por el conglomerado que todas esas civilizaciones conformaron en esa época que convivieron en la península ibérica, tomando influencias unas de otras hasta crear el flamenco. A la vez que la curiosidad de aquellos músicos sevillanos que iban a las bases militares a escuchar esa música alejada del folclore que siempre se escuchaba en España, originando esa fusión de lo que ellos ya conocían del mundo exterior. Por lo que la música no entiende de política, de enemigos y amigos, solo de unidad, valores como superarnos a nosotros mismos, y es por eso que la música siempre será una parte muy importante de la historia.